Hola chicos, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Todo bien, todo bien. Perfecto. Y ahora sí vamos a iniciar. Disculpen la demora. Teníamos unos problemitas ahí. Listo. Bueno, vamos a empezar pasando un poco de lista. Aunque realmente ya los conozco a todos, ¿no? O sea, los identifico quién entra y quién no. A ver. Ujú. Bueno, vamos a ver. Giovanni. Presente. Isaac. Presente. Juan Pablo. Presente, profe. Ok. Jesús Adrián. ¿Alguien conoce a Jesús Adrián? No, ¿verdad? No, profe. Es que ya ha faltado ahora sí bastante. Pero sí envió su tarea y todo, entonces supongo que sí va a seguir. Vamos a continuar. ¿Leyeron ayer sobre las catecolaminas, chicos? Sí, Sí, sí. profe. ¿Qué me pueden comentar antes de que empecemos con la clase? ¿Qué son A las... ver, yo, profe, antes de que Isaac diga todo. A ver, a ver. Yo estaba investigando y dice que las catecolaminas son tres principales, la dopamina, adrenalina y noradrenalina, Ujú. y que se componen químicamente por eh, un anillo de benceno y dos grupos hidróxidos. Ujú. Y pues investigué un poco de cada uno y dice que las, ¿cómo se llama? La adrenalina y noradrenalina salen como de la dopamina, como que es una síntesis de ella. Vale, vale. Y la dopamina eh, es como, a ver, ¿cómo se explico? Es que en, en la página explicaban que se relaciona con la conducta motivada por el esfuerzo, que sus niveles aumentan cuando obtenemos alguna recompensa, y de adrenalina y noradrenalina contaba que son, bueno, pueden funcionar como hormonas antiestrés, y si están en el cerebro pueden ser neurotransmisores. Ok, sí, perfecto. ¿Algo más o alguien más quiere comentar algo? Yo completando lo que dijo Juan Pablo de que la dopamina viene de la dopa, que es un anterior que viene de la tirosina. La tirosina se sintetiza a través de una enzima que era la tirosina hidroxilasa, que genera la dopa. La dopa, Ok. por otra enzima que es la aminoácido descarboxilasa, genera la dopamina, y la dopamina por la dopamina hidroxilasa genera la noradrenalina, y para generar la adrenalina a partir de la noradrenalina se utiliza la fenilatonalamina N metiltransferasa. Espero haberlo dicho bien. Sí, sí lo dijiste Y bien, de hecho. todas, pues, bueno, todas se sintetizan en las glándulas suprarrenales, pero bueno, las glándulas de la médula de la glándula suprarrenal, Carnales. Ujú. pero también pueden ser sintetizadas en algunas partes de la neurona del encéfalo, excepto por la adrenalina. La adrenalina es la única que solamente se puede sintetizar en la médula. En la médula suprarrenal, claro. Ok, perfecto.
Por ahí, ¿quién falta de opinar? Giovanni, creo, ¿no? Sí, a ver, A ver, Giovanni. yo de lo que puedo agregar y de lo que me acuerdo es de su efecto, el cual, por ejemplo, la acetilcolina tiene un efecto excitador y la dopamina, este, decía, decía en el artículo que suele ser de efecto inhibidor, pero que hay una posibilidad de que también pueda ser excitadora, pero en otras zonas del encéfalo. Ok. Y lo que recuerdo también es un poco de dónde son producidas. Por ejemplo, la, la dopamina sería de las neuronas que asientan la sustancia negra. La acetilcolina en, en, en las vesículas cínicas y a veces no recuerdo nada más. Ok, perfecto. Bueno, me da gusto que hayan leído. Por ahí, si revisan en la plataforma de Classroom, les acabo de subir un artículo. Ahí lo leen, es sobre las catecolaminas en general. No habla en específico de ninguna catecolamina, simplemente habla de lo que son las catecolaminas en general, cómo se producen, cómo se sintetizan, cómo se absorben, cómo se destruyen, en dónde van a hacer su efecto y todas esas cuestiones. Por ahí lo leen y para la próxima semana, bueno, ahorita terminando la clase, les subo una tareita por ahí, un resumen que me suben ahí. Ahora vamos a estar trabajando así, de cada clase que vayamos viendo, les voy a estar dando artículos, independientemente de lo que veamos en clase, van a estar leyendo aparte para completar. Del examen vendría solamente lo que hablemos en la clase, ¿ok? Las clases igual las voy a estar subiendo, no sé si por ahí han checado en YouTube, creo que están todas, menos las últimas, creo. Pero por ahí las voy a estar subiendo para que las puedan tomar y revisar en cuanto quieran. Y bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son las catecolaminas. Como ya lo habían dicho, el término catecolamina engloba a todas las sustancias que tengan el grupo catecol, que es el ortodihidroxibenceno, y una cadena lateral de un grupo amino, el nucleótido catecol. Las catecolaminas de importancia fisiológica son la dopamina. Bueno, aquí es un grupo de hidroxi, perdón. Generalidades. Sustancias naturales actúan como mensajeros químicos. Estos van a ser mensajeros químicos ya que son neurotransmisores propiamente dichos. Aparte de fungir como hormonas, también son neurotransmisores, secretadas por el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal, como ya lo había mencionado por ahí. Forman 3 eslabones seguidos en la cadena de la síntesis y cada una conforma un sistema anatómico independiente, pero tienen similares funciones fisiológicas como neurotransmisores en el sistema nervioso central. Y su distribución es muy amplia. Vamos a ver que se les llama neurotransmisores, neurotransmisor a los transmisores que conducen los mensajes a distintas zonas del sistema nervioso. La dopamina crea un terreno favorable, entre comillas, a la búsqueda del placer y las emociones, así como el estado de alerta. Potencia también el deseo sexual. Al contrario, cuando su síntesis o liberación se dificulta, puede aparecer desmotivación e incluso depresión. ¿Alguien recuerda en qué les había comentado, en qué otra enfermedad del cerebro o del sistema nervioso les había comentado que afecta la falta de dopamina? Igual así, muy importante y muy conocida, ¿no? Cuando mueven las manos así las personas que no las pueden controlar. Parkinson. El Parkinson. Está relacionada con el Parkinson. Se desconoce al 100% la fisiopatología de que esté relacionado con el Parkinson, pero está relacionado.
También está relacionado con lo que va a ser la depresión, como mencioné ahí. Sin embargo, el principal precursor de la depresión o en la hormona que va a estar relacionada con la depresión va a ser la serotonina. Hablando ahora de la noradrenalina, vamos a ver que crea un terreno favorable a la atención, el aprendizaje y la sociabilidad, la sensibilidad frente a las señales, emociones y el deseo sexual. Al contrario, cuando la síntesis o la liberación se ve perturbada, aparece una desmotivación, la depresión, la pérdida del líbido y la reclusión en uno mismo. Entonces, leyendo esto que está mencionando aquí, cuando hay falta, que dice que hay desmotivación, depresión, la pérdida del líbido y la reclusión de uno mismo, una persona que tiene algún problema quizás en las glándulas suprarrenales, ¿qué creen qué creen que le va a pasar a esa persona? ¿Va a poder desarrollarse de manera normal? En qué ámbitos no se va a poder desarrollar de manera normal? ¿Alguien que tenga alguna idea? Supongo que va a empezar a ser más como que cerrado, alejar a las personas. Ajá, puede ser, en el ámbito social le va a afectar bastante, puede afectarle todo lo que es el ámbito interpersonal, es decir, todo lo que involucra en las relaciones, tanto emocionales como físicas y sexuales, todo eso se va a ver afectado, no va a tener como tal líbido, va a ser una persona que no va a estar correlacionada con las sensaciones de placer y cuestiones así, y obviamente va a tener un gran estado depresivo. La adrenalina es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en las situaciones de estrés. Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio y a la ansiedad y en algunos casos a la depresión. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, aquí dice que cuando estas dos se disminuyen, es cuando dan todos esos problemas. Y la adrenalina es lo contrario, es las tasas elevadas de adrenalina. ¿Okay? Entonces, cuando una persona está involucrada en situaciones de estrés muy constantemente, digámoslo así, que siente que se va a morir casi todos los días, a lo mejor hablamos de personas que, no sé, que tengan un trabajo muy estresante, como quizás un policía que tiene que estar balaceándose todos los días con alguien y cuestiones así, todo eso va a estar liberando adrenalina y esas tasas elevadas de adrenalina le van a dar una falta de atención, es decir, va a estar como desorientado, el insomnio, es decir, que no duermen, ansiedad, van a estar totalmente nerviosos siempre, va a tener un poco de paranoia, porque el insomnio y la ansiedad dan paranoia, y en algunos casos pueden estar deprimidos. Entonces, estas dos es cuando bajan y esta es cuando se eleva. Las catecolaminas van a estar compuestas o son compuestos formados por un núcleo catecol, un anillo de benceno con dos hidróxilos y una cadena de etilamino con sus respectivas modificaciones. Aquí podemos ver los ejemplos. La catecolamina, el prototipo, sería por ejemplo la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Estas serían sus estructuras químicas. Esto es lo que sería el prototipo de una catecolamina. Y propiamente, si se dan cuenta, este sería el grupo catecol, el que sería el anillo de benceno, sería esto, que sería lo equivalente a esto. Y de ahí solamente se le va a agregar dos hidróxilos, que serían, cuando se dice que se le agrega hidróxido, es básicamente porque se le agrega hidrógeno, ¿no? Pues aquí pueden ver la diferencia en la formulación. Ese es el grupo catecol y solamente se le agrega OH, que es un hidrógeno y un anhídrico a la adrenalina. Y en este caso de la noradrenalina solamente tiene el hidróxido y los hidrógenos, y en el caso de la dopamina solamente se le agregan grupos hidróxilos. Entonces pueden ver ahí cómo es la estructura química. Permítanme un momento que mi gato se metió al cuarto, quiere salir y está. Permítanme.
Ya, listo, chicos. Bueno. En la estructura química realmente no es algo que nos interese. A nosotros, bueno, a nosotros como médicos y ustedes como psicólogos, lo que nos interesa más son las funciones, más que conocer la estructura. Sin embargo, es importante conocer que tienen ambas las mismas estructuras. De estas tres, ¿alguien investigó cuál es el precursor? ¿Cuál es la primera? ¿Alguien se acuerda o leyó o sabe? Supongo que la primera es la dopamina, Ujú. ¿Por qué supones eso? porque bueno, en el cuadro que estuve viendo y de todo lo que estuve viendo era de la que se desglosaban más. Bueno, antes me ponían más, pero de las tres Ujú. que están aquí, primero viene la dopamina, después la noradrenalina y después la adrenalina. Así es, en ese orden serían, y si se dan cuenta, aquí podríamos decir que la dopamina en un principio tiene el grupo y solamente serían los hidrógenos agregados. Después aquí ya se le agregó otro grupo y a esta se le agrega otro. Realmente, si los vemos de abajo hacia arriba, se va viendo cómo se van agregando y realmente es lo mismo, solamente se le agrega algo más que va a ser lo que lo va a diferenciar. En cuanto a su síntesis, se sintetizan a partir del aminoácido tirosina, que se encuentra en cualquier dieta y es captado de la circulación por un proceso de transporte activo hacia el interior del axón. Y bueno, aquí está explicado todo lo que es el proceso de absorción de la tiroxina. Realmente es un proceso muy largo. Podemos ver aquí la L-tiroxina, cómo va a dar la L-dopa, después se va a transformar en dopamina y al final se va a transformar en noradrenalina y luego se va a transformar en adrenalina. Inclusive antes de estos hay algunos otros precursores que están presentes, pero en teoría se dice que es a partir de aquí, de la L-tiroxina, es el precursor de todo lo que vienen siendo las catecolaminas. Y aquí pueden ver, primero es L-tiroxina, después es L-dopamina, después va a ser la dopamina y la noradrenalina después y por último la adrenalina. De esto lo es importante es saber el orden. No les voy a preguntar en el examen la forma química porque es, imagínense, ni yo me la sé por completo, pero sí les puedo llegar a preguntar en cuanto a su síntesis, por ejemplo, cuál es el precursor primario de todas las catecolaminas y sería la L-tiroxina, o el orden, que sería primero la L-tirosina, después la L-dopamina, después la dopamina, noradrenalina y por último la adrenalina. Bueno, cuando estamos hablando de la dopamina, vamos a ver que el 50% del contenido de las catecolaminas en el sistema nervioso central es la dopamina y se encuentra en cantidades extremadamente grandes en ganglios basales, núcleo accumbens, tubérculo olfatorio, núcleo central de la amígdala, eminencia media y campos restringidos de la corteza frontal. Entonces, si decimos que están en todas estas zonas, ¿qué efectos creen que tenga en el sistema nervioso central? Sabiendo que están en todos estos. En el tubérculo olfatorio, ¿qué creen que haga en el tubérculo olfatorio? Bueno, en el tubérculo olfatorio, pues obviamente el olfato, oler, el procesamiento de los olores. ¿Ok? En el núcleo accumbens es la interconexión entre todos los aparatos, entre todos los demás órganos que están ahí, como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala. En la amígdala es por eso que va a estar relacionada con la depresión, porque el núcleo central de la amígdala está relacionado con las emociones, específicamente con la felicidad y la depresión. Y en la corteza frontal vamos a tener procesos de memoria y aprendizaje. Entonces la dopamina también está correlacionada con el Alzheimer en algún punto o en algún proceso, aunque es pura y netamente correlacionada con el Parkinson. Por eso se explica que las personas con Parkinson, a pesar de perder el control motor, también tienen restricciones en lo que viene siendo la memoria. Vamos a ver que tiene proyecciones largas entre los núcleos mayores, la sustancia negra y el techo ventral y los puntos efectores del cuerpo estriado en las zonas límbicas principales. En el siguiente bloque, quizás debimos haber visto primero el otro bloque. En lo personal no sé por qué pusieron la anatomía del sistema nervioso hasta el final. Yo siento que es algo que debimos haber visto desde el principio, junto con la anatomía de la neurona. Pero bueno, en el último bloque vamos a ver todas estas partes, van a poder entender dónde se ubican y para qué sirve más o menos cada una de ellas.
La noradrenalina, hay cantidades relativamente grandes dentro del hipotálamo y en algunas zonas del sistema límbico, como en el núcleo central de la amígdala y en la circunvalación dentada del hipocampo. Hay cantidades menores pero importantes en las regiones encefálicas y lo que viene siendo en el locus ceruleus o pueruleus. La adrenalina en la formación reticular vulvar y establecen conexiones restringidas con unos cuantos núcleos pontinos y diencefálicos. Y por último, siguen cierto trayecto hasta llegar al núcleo paraventricular del tálamo dorsal de la línea media. Es por eso que esta se va a encargar de todos los procesos de alerta. El tálamo, si se acuerdan, el tálamo y el hipotálamo van a ser las encargadas de regular todo el metabolismo de las personas. Entonces, cuando se activa esta hormona como la adrenalina, todo el metabolismo de las personas se activa, se acelera. Aquí podemos ver algunas de las características específicamente de la noradrenalina. Los agonistas, es decir, los que la facilitan, va a ser, por ejemplo, la clonidina y la bromocripsina. Esos son los agonistas, es decir, que lo facilitan o le activan. Los antagonistas son los que le hacen contra, como la prazosina, yoimbrina, propranolol, la fenotiacidos, ejemplo, los clorpromacina, trifluperisacina, los butirifeninas, ejemplo, aloperindol. Dirán ustedes, ¿qué chingado es eso? Bueno, básicamente todos esos son medicamentos. Por ejemplo, este es muy utilizado para ayudar a disminuir lo que son la hipertensión y para disminuir lo que es cuando el corazón está muy grande de tamaño, se da ese medicamento para evitar que se contraiga de manera excesiva. La prazosina es uno que nos va a ayudar también a la cuestión de la contracción de lo que viene siendo los capilares y nos ayuda un poquito a lo que viene siendo la disfunción eréctil y cuestiones así. Estos medicamentos son antagonistas, es decir, una persona que consume estos medicamentos puede llegar a tener efectos negativos en cuanto a la noradrenalina porque van a quitar sus efectos. ¿Se acuerdan qué es lo que habíamos dicho que la noradrenalina iba a hacer cuando faltaba? Isaac, ¿te acuerdas? No recuerdo. Juan Pablo, ¿recuerdas qué va a pasar cuando la noradrenalina esté baja? No, profe. Giovanni, ¿te acuerdas qué va a pasar? No, Muy mal. no recuerdo. La adrenalina, cuando hay la síntesis o liberación se ve perturbada, es decir, que no está liberándose, hay desmotivación, hay depresión, pérdida de líbido y hay reclusión en uno mismo. Entonces, si por ejemplo a ustedes les llega un paciente que tenga depresión, le tienen que preguntar qué medicamentos está tomando, porque puede ser que realmente solamente esté condicionada a la depresión o esa inclusión en sí mismo, o inclusive llegan con ustedes pidiéndole ayuda porque tienen disfunción eréctil, que eso es muy común, créanme. Les tienen que preguntar a ustedes, oye, pero ¿qué medicamento estás tomando? Es por eso y es ahí donde radica la importancia de conocer estos neurotransmisores, porque puede ser que capaz está tomando propranolol 3 veces al día por su hipertensión. Entonces, ¿qué le van a decir ustedes? Pues, oye, puede ser que por el propranolol sea eso. Tienes que ir a algún médico y que te cambie el tratamiento de la hipertensión. ¿Y por qué? Por esto, por aquello. O le hacen una nota a ustedes al médico explicándole que la adrenalina se ve disminuida con su efecto por el propranolol, etc., etc. O simplemente van y le dicen al paciente, oye, por favor, cambia de tratamiento o vea que te cambie de tratamiento porque probablemente eso tenga que ver con tu depresión. Entonces, ahí es donde radica la importancia de conocer todos estos detallitos de los neurotransmisores. En cuanto a la dopamina, aquí podemos ver el bloqueador del transporte o la recaptación, es decir, quien bloquea el transporte y la recaptación, en ambos van a ser la cocaína y los antidepresivos tricíclicos, ¿ok?
Ejemplo, la amitriptilina y la imiparina. ¿Por qué ustedes bloquearían la noradrenalina y la dopamina, chicos? Si ocasiona eso depresión. Y aquí dice que es un antidepresivo. Porque hay un exceso de dopamina o noradrenalina. Así es. Entonces, dependiendo del tipo de depresión, cuando ustedes vean depresión, se van a dar cuenta que la depresión es un término muy genérico. Dicen ustedes, ¿tiene depresión? Sí, pero es como decir, eres mexicano, pero tienes que decirle de qué estado, de qué ciudad. Tienes depresión ocasionada por depresión mayor con rasgos bipolares, bla, 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 bla. No nada más es decir, tienes depresión y ya. No todas las depresiones se tratan igual. Tienes que encontrar de dónde viene la depresión. Aquí podemos ver que en la noradrenalina, elevadas concentraciones en algunas regiones del sistema nervioso central, como el sistema límbico e hipocampo. Sus acciones biológicas en el sistema nervioso central son complejas, en general son acciones estimulantes y están mediadas por ambos subtipos de receptores, los alfa y los beta. En cuanto a la dopamina, podemos ver aquí todos los medicamentos que lo bloquean. Por ejemplo, el haloperidol está indicado principalmente para enfermedades de lo que viene siendo gota, cuando tiene enfermedades con el ácido úrico elevado, están indicados. Vamos a hablar un poco de los receptores de esas hormonas. Las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. Poseen receptores de la membrana postsináptica denominados receptores adrenérgicos, que son específicos. Pueden ser activados por la adrenalina, que son adrenérgicos, o la noradrenalina, que son noradrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son de dos tipos. Los hay alfa y los hay beta. Estos receptores a su vez se subdividen en subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. La noradrenalina estimula más intensamente los alfa que los beta, mientras que la adrenalina los estimula a ambos de una manera potente. Vamos a ver la noradrenalina y la adrenalina. El transmisor químico presente en la mayoría de las terminaciones postganglionares simpáticas es la noradrenalina. También hay neuronas secretoras de noradrenalina y de adrenalina en el cerebro. Los cuerpos celulares de las neuronas que contienen noradrenalina se ubican en el locus cerebellus y otros núcleos del bulbo raquídeo y la protuberancia anular, que sería básicamente esto, donde se encontrarían principalmente todos los núcleos que van a estar liberando lo que viene siendo la noradrenalina. Desde el locus coeruleus, que es esto que está por acá, los axones de las neuronas noradrenérgicas forman sistemas de dichos locus, descienden a la médula espinal, como aquí la imagen lo está indicando, entran en el cerebelo y ascienden para inervar los núcleos paraventriculares, supraópticos y periventriculares del hipocampo. Aquí podemos ver cómo es que bajan hacia la médula, pero también suben hacia lo que viene siendo toda la sustancia gris, toda la sustancia negra. Aquí van a empezar a activar lo que es el tálamo y el hipotálamo. Aquí van para activar a lo que es el hipocampo y para también activar lo que es la amígdala y la hipófisis. Y aquí podemos ver cómo van a estar activando todo lo que viene siendo la corteza. Y aquí es donde entran hacia el cerebelo, que el cerebelo es esto. La adrenalina y la noradrenalina actúan sobre los receptores alfa y los receptores beta. La noradrenalina tiene mayor afinidad por los receptores adrenérgicos alfa y la adrenalina por los adrenérgicos beta. Los receptores alfa y beta son receptores típicos acoplados con proteína G y tienen múltiples formas. Muestran una relación estrecha con los receptores clonados para la dopamina y la serotonina, así como con los receptores muscarínicos para la acetilcolina. Entonces, ¿recuerdan ayer que estábamos viendo lo que era la acetilcolina de manera muy estrecha, muy rápida? Hablábamos de los muscarínicos y nicotínicos. Entonces, pueden darse aquí que cuenta que la dopamina
y la serotonina son o tienen efecto también en los receptores de lo que viene siendo la acetilcolina. Si se habla que todos los receptores van a estar acoplados con proteína G, ¿de qué tipo de receptores o de qué tipo de canales se está hablando, chicos? Metabotrópicos. Así es. Entonces la noradrenalina y la adrenalina son sustancias que van a hacer un efecto en los canales metabotrópicos, siempre dependiendo de un segundo mensajero y nunca haciendo su efecto de manera directa. En cuanto a la dopamina, algunas partes del cerebro, la síntesis de la catecolamina se detiene en la dopamina. Puede secretarse hacia la hendidura sináptica como neurotransmisor. La recaptación activa de dopamina se produce mediante el transportador para dopamina dependiente de los iones de sodio y cloro. La dopamina se metaboliza hasta compuestos inactivos por acción de la monoaminoxidasa y la catecol o metiltransferasa. Ambas son enzimas que van a metabolizar o a digerir lo que viene siendo la dopamina. De manera no análoga, la desactivación de la noradrenalina es por el ácido 3,4-dihidroxifenilacetílico, DOPAC, y el ácido homobangílico, el HBA, sobre todo se conjugan con el sulfato. Esta parte es bastante confusa, yo les voy a pasar las diapositivas y les pido que lo vuelvan a revisar, traten de hacer un resumen y apréndanselo. Los nombres, no hay otra forma más que aprenderlos, no hay forma de aprenderlos de más fácil y nada, ¿no? Pues tienen que memorizarlos. Son nombres complejos, pero no son tantos nombres, son pocos. Continuando hablando de la dopamina, las neuronas dopaminérgicas se sitúan en varias regiones cerebrales. Entre estas se van a encontrar lo que son el sistema nigroestriado, es decir, del cuerpo estriado, y de lo que viene siendo la parte negra de la corteza. Recordar que la corteza se llama zona gris a la parte superficial y la zona negra es la parte profunda que va a estar entre lo que viene siendo la corteza propiamente dicho y todo lo que viene siendo el cerebro medio. Vamos a ver, se proyecta de la sustancia negra al cuerpo estriado y participa en el control motor y el sistema mesocortical que surge sobre todo de la región tegmentaria ventral. El sistema mesocortical se proyecta al núcleo accumbens y a las regiones corticales límbicas. Participa en lo que viene siendo el comportamiento de recompensa y en las adicciones. La dopamina, de hecho, es una de las principales que se va a considerar cuando se hable de adicciones. Cuando se hable de adicción a cualquier cosa, va a estar relacionada a la dopamina. Bueno, los receptores de la dopamina van a estar mediados por proteínas G heterotriméricas. Una de las dos formas de receptores D2 pueden formar un heterodímero con el receptor SST5 para la somatostatina, lo cual aumenta aún más el menú de respuesta a la dopamina. Es decir, una vez que se fusiona con la somatostatina, se multiplica todavía más el efecto. Se cree que la estimulación excesiva de los receptores T2 se relaciona con la esquizofrenia. Entonces, aquí podemos ver que la dopamina está relacionada con el Parkinson, está relacionada con el Alzheimer, está relacionada con la esquizofrenia. Los receptores D3 se hallan muy localizados sobre todo en el núcleo accumbens. Ya vimos que el núcleo accumbens es... Vamos a ver. Vamos a quitar esto. En cuanto a su liberación, tanto en la médula suprarrenal como en las terminaciones nerviosas simpáticas, las catecolaminas se acumulan en vesículas sinápticas y se liberan por exocitosis. Es exactamente igual que en cualquier otro, ¿no? Recordar que no pueden ser liberadas hacia el exterior de la célula estos neurotransmisores si no están empaquetados.
Son liberados por los mecanismos del calcio dependiente. ¿Recuerdan eso, chicos? Que entraba el calcio, estimulaba el empaquetamiento y la fagocitosis o exocitosis hacia afuera. Difunden al espacio sináptico e interactúan con receptores específicos situados unos en la membrana posináptica y otros en la presináptica. Bueno, aquí podemos ver el mecanismo de acción, básicamente, que es lo que se decía. Llega a los iones de calcio, entran, estimulan la fagocitosis o la exocitosis de los neurotransmisores, se fusionan a la membrana las vesículas, liberan el neurotransmisor y el neurotransmisor ingresa básicamente a hacer su función. Eso es cuando funcionan como neurotransmisores. En cuanto a sus acciones de las catecolaminas, tienen acciones cardíacas, por ejemplo la adrenalina, por el estímulo de los beta-adrenérgicos, aumenta la fuerza contráctil del miocardio, es decir, una acción ionotrópica positiva. El miocardio se va a contraer más rápido, cada vez más rápido. Es como cuando dices tú, es que me iba a caer y mira, me espanté. Todo el mundo se toca el corazón y su corazón se siente fuerte, está latiendo fuerte. Es precisamente eso, a eso se refiere con la acción ionotrópica positiva o con aumentar la fuerza contráctil del corazón o del miocardio. Aumenta la frecuencia en la que se contrae el miocardio, es una acción cronotrópica positiva. Entonces, la ionotrópica positiva es que aumenta la fuerza y la acción cronotrópica positiva es que incrementa la velocidad. Entonces, al incrementar la velocidad, hay un aumento del trabajo cardíaco. Al haber un aumento del trabajo cardíaco, te puede dar una taquicardia, que es decir, que tu corazón lata de más, y al latir de más puede subir una presión y puede incrementarte la presión arterial o la tensión arterial. Tiene acciones vasculares, básicamente el flujo sanguíneo va a estar restringido, es decir, se vasoconstriñen todas las arterias. Entonces, si ya estás aquí aumentando la fuerza con la que el corazón va a bombear, la velocidad con la que el corazón va a bombear, y aparte de eso disminuyes el calibre, obviamente esa sangre va a incrementar su presión muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, como vamos a ver más adelante, hay enfermedades renales o de la médula renal que básicamente nos dan una hipertensión, pero esta hipertensión está dada por estas hormonas, no porque tengamos algún otro problema. Las acciones gastrointestinales, la adrenalina disminuye el tono, motilidad y secreción gástrica en el intestinal. Los sectores adrenérgicos involucrados en estas acciones son el A1, el A2 y el beta 2. Acciones sobre el riñón y el tracto urinario. Básicamente, ¿a qué se refiere esto? Cuando la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina son producidas, no hay nada de orina, ¿ok? Nada, no se produce nada. Deja de acumularse todo lo que es la orina porque no se produce nada. En las acciones oculares está esto. ¿Esto alguien sabe qué es, chicos? ¿Quién creen que está pasando en esa pupila? ¿No? Bueno, está básicamente dilatada. Ese es el efecto de lo que vienen siendo las catecolaminas. Ayudan a la dilatación de la pupila. Entonces, la mayoría de las drogas tienen un efecto directamente relacionado con esto. Entonces, por eso es que se dice que la catecolamina está relacionada con las adicciones. En cuanto hablamos de lo que viene siendo las acciones sobre el aparato respiratorio, podemos ver aquí cómo está lo que viene siendo el árbol bronquial. Todo esto es parte del árbol bronquial. El músculo está disminuido, el calibre del árbol bronquial, y aquí está aumentado. Eso va a estar dado principalmente por los beta 2 y los A1. Los alfa 1 y los beta 1 son los que nos van a dar esto. Una persona que tiene asma, por ejemplo, si llega a tener un adecuado o una incrementación de lo que viene siendo la adrenalina o la noradrenalina, puede quitar ese asma. ¿Han escuchado hablar de las reacciones anafilácticas, chicos? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Reacciones anafilácticas. Yo he escuchado el término, pero no sé a qué se refiere. Ok. Giovanni, ¿tú sabes lo que es reacciones anafilácticas?
Ah, no, he escuchado en, en algunos programas que luego dicen choque anafiláctico y todo eso, pero no sé a qué se refiere. Ok. Bueno, básicamente cuando una persona tiene una reacción alérgica severa, que dicen, no puedo respirar, a eso se refiere con una reacción anafiláctica. Todo lo que viene siendo su árbol bronquial, que normalmente estaría de esta forma, queda de esta forma. Se engruesa todo este músculo liso se va engrosando, 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 hasta que se cierra por completo el calibre. Y nosotros, como médicos, cuando llega un paciente así, lo que nosotros le inyectamos es la adrenalina. Se le inyectamos de manera directa a lo que viene siendo el torrente sanguíneo y en menos de 5 minutos ya están como nuevos, no les pasó nada. Entonces, a eso se refiere con que tiene acciones sobre el aparato respiratorio. Va a ayudar a dilatar lo que viene siendo los bronquios. Bueno, la adrenalina posee algunas acciones metabólicas muy importantes que tienen como consecuencia el aumento de la glucemia, ácidos grasos libres y el metabolismo basal. La noradrenalina produce efectos similares, pero solo lo hacen evidentes con niveles elevados. Entonces, la acción metabólica va a estar dada principalmente por lo que viene siendo la adrenalina. Al referirse que aumenta lo que es la glicemia, es decir, que se aumenta la glucosa que hay en la sangre. Al decir que aumenta los ácidos grasos libres, es decir, que toda la grasa se empieza a consumir, se empieza a metabolizar y va a tener tanto ácidos grasos como antioxidantes libres que pueden, y radicales libres que pueden ayudar a envejecer las células o dañarlas. Farmacocinética, es decir, son ineficaces por vía oral, por lo que se conjugan y oxidan con rapidez en la mucosa del tracto digestivo y en el hígado. Por vía subcutánea se absorben de menor grado la adrenalina y muy mal la noradrenalina debido a la vasoconstricción que llega a producir necrosis tisular. Entonces, nosotros lo damos intramuscular por lo mismo. En los tejidos subcutáneos, la absorción es lenta a consecuencia de la vasoconstricción local. No obstante, rápida después de la inyección intramuscular. Entonces, ¿se dan cuenta? Vía oral, no. Subcutáneo, es decir, abajo de la piel, tampoco. Tiene que ser inyectado intramuscularmente, es decir, lo más profundo que se pueda. Se inactiva con rapidez en el cuerpo por el COM y el MAO, enzimas del hígado. Aparecen cantidades pequeñas en la orina en las personas normales. Pacientes con feocromocitoma, hay cantidades relativamente grandes de adrenalina, noradrenalina y sus metabolitos. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sé que es un tema largo, confuso, pero cuestión de repasarlo. ¿Pero tienen alguna duda, algo que les quieren que les vuelva a explicar? Por mí, ¿no? Todo bien. Vale, pues vamos a continuar. En cuanto a su metabolismo, son llevadas a cabo por dos enzimas, lo que va a ser la catecol o metiltransferasa. Recuerden siempre que vean ustedes esto, el término asa, es que es una enzima y las enzimas ayudan a destruir, digerir o degradar o simplemente se fusionan para modificar algún elemento. Entonces aquí se habla que la catecol o metiltransferasa, el COMC, ese va a estar dado, va a dar el metabolismo de las catecolaminas circulantes, es decir, las que están en la sangre. El monoamino oxidasa o MAO es importante para regular los depósitos de catecolaminas situados en las terminaciones periféricas de los nervios simpáticos. Entonces, el COM o catecol o metiltransferasa va a destruir las catecolaminas en sangre, las catecolaminas ya liberadas, y las catecolaminas almacenadas las va a ayudar a destruir el monoamino oxidasa.
La adrenalina es un compuesto polar incapaz de entrar al sistema nervioso central a dosis terapéuticas. No es estimulante poderoso. Entonces, básicamente, no puede entrar al sistema nervioso central esta hormona, la adrenalina. Sin embargo, sí va a tener efectos en la respiración y en las sensaciones subjetivas. Los efectos podrían ser en parte secundarios a los efectos que tiene el aparato cardiovascular, los músculos estriados y el metabolismo intermediario, o como resultado de las manifestaciones somáticas de ansiedad. Se da un efecto de inquietud, aprensión, cefalea y temblor si es que no se llega a controlar lo que es la adrenalina. La noradrenalina es un transmisor de la mayor parte de las fibras simpáticas postganglionares y de ciertas vías del sistema nervioso central. Tampoco pasa la barrera hematoencefálica, no pasa bien la barrera hematoencefálica, por lo que apenas genera acciones centrales. Cuando veamos lo que es el sistema nervioso central en la anatomía, vamos a tener que está el cráneo, está aquí el cerebrito, y entre el cerebro y el cráneo hay una barrera, hay una meninge, entre otras cosas. También están ahí las células dendríticas, si nos acuerdan. Ahí podemos ver que esto, ¿qué es lo que va a hacer? Está la barrerita aquí y eso básicamente evita que cualquier cosa la atraviese. Nada la puede atravesar, al menos que sea de manera selectiva o que sean moléculas muy pequeñas. En el mecanismo de acción llega la tirosina hidroxilasa, la tirosina se hidroxilasa y transforma en tirosina hidroxilasa. Después llega el grupo DOPA, de ahí está la dopacarboxilasa, que se va a fusionar con el DOPA y nos va a dar la dopamina. Después de que se nos da la dopamina, está la bomba de aminas, y que va a estar relacionada principalmente con los beta. Después se crea la noradrenalina, la cual va a bajar y puede llegar a hacer todo lo que es su efecto. Ya se recuerden que es por la proteína G y puede ocasionar la entrada de sodio o la salida de potasio. Ahora, que si hablamos de lo que viene siendo la noradrenalina en las bombas de aminas, vamos a tener que, van a hacer un metabolismo desaminados, es decir, sin aminas. Y va a estar el CON, que va a ser el metabolito desencadenados. Es decir, el CON es el resultado final y nos va a ayudar a la digestión de todas las catecolaminas. La dopamina es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del sistema nervioso. Participa en diversas funciones, básicamente en controlar lo que es la conducta motora, la emotividad y la afectividad, así como la comunicación neuroendocrina. Una persona que tiene alteraciones en la dopamina no se va a comunicar de manera neuroendocrina de manera correcta, no va a ser emotivo, no va a ser afectivo y puede llegar a tener problemas en la conducta motora. Es decir, que por eso las personas de Parkinson se mueven así, porque no controlan sus conductas motoras. Los efectos funcionales de la dopamina se ejercen a través de la acción de 5 subtipos de receptores, todos ellos acoplados a proteínas G. Y agrupados en 2 familias farmacológicas, la D1, que es el D1 y D5, y el D2, que es D2, 3 y 4. Bueno, aquí vamos a ver cómo es que la tirosina va a estar aquí, va a ingresar, después se va a transformar en dopa, después se va a transformar en dopamina, para después transformarse en encapsularse la dopamina, transformarse después en noradrenalina una vez que es liberada hacia el exterior, o adrenalina. Aquí hablamos de la familia de los receptores, el D1 y el D2. El D2 va a estar relacionado principalmente con el CAM, con la hidrólisis de PIC, movilización del calcio y activación de la bomba sodio-potasio-cloro. En lo que viene siendo la familia de los receptores D2, está la CAMP, la CM-AMP, las corrientes de potasio va a incrementarlas y va a disminuir las corrientes de calcio de compuertas lambda. Aquí cómo se origina la enfermedad, exclusivamente hablando de lo que es la enfermedad de Parkinson, básicamente las neuronas productoras de dopamina
se hallan en la llamada sustancia nigra o sustancia negra, que se encuentra en esta región. ¿Esto qué va a ocasionar? Bueno, estas neuronas transmiten la dopamina hasta las zonas del cerebro que controlan los movimientos y el equilibrio. Los neurotransmisores, o las neuronas transmiten la dopamina a través de la sinapsis. Y en la sinapsis, una neurona transmite a otra una orden. La dopamina se encuentra en la acetilcolina, otro neurotransmisor controlado por el movimiento. Y con el Parkinson, debido al deterioro de la sustancia negra, se produce una baja de nivel de neurotransmisores dopaminérgicos. La alta concentración de acetilcolina produce un exceso de actividad que causa el mal de Parkinson. ¿Ok? De esta imagen, chicos, ¿les causa algo duda? ¿Les causa algo confusión? ¿No? ¿A nadie le causa duda? Bueno. Las voy a poner ahí en el examen para que la completen a ver si es cierto. No, no es cierto. Puntos importantes. Las catecolaminas regulan una pléyade de funciones, es decir, muchísimas funciones fisiológicas que integran respuestas a distintos tipos de estrés para preservar la homeostasis del organismo. Van a estar secretadas por el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal. Son sustancias naturales que van a actuar como neurotransmisores y se sintetizan a partir del aminoácido tirosina. Tienen acciones estimulantes en el sistema nervioso central. Las catecolaminas no cruzan la barrera hematocefálica. Sus efectos centrales pueden reflejar las acciones periféricas, intranquilidad, estimulación, respiración y ansiedad. La noradrenalina se capta más rápidamente que la adrenalina. La absorción oral mala, subcutánea lenta, intramuscular más rápida. Entonces la absorción oral es mala, la subcutánea es más lenta y la intramuscular es la ideal, que es más rápida. Si la llegan a activar o a utilizar las catecolaminas, tiene que ser intramuscular. Va a ocasionar una vasoconstricción local y va a ocasionar una activación del metabolismo por el MAO o el CONC. Cuando su síntesis es inhibida, causa lo que viene siendo la depresión y ejercen su acción al unirse a su receptor en la neurona postsináptica, produciendo la corriente de estimulación en la zona donde se encuentra dicho receptor. Hablando propiamente de lo que es el feocromocitoma, que es un tumorcito que yo les mencionaba que había una enfermedad que era bastante problemática en la médula suprarrenal, los feocromocitomas o parangliomas son tumores productores de catecolaminas, es decir, van a producir adrenalina, noradrenalina y dopamina en exceso, provenientes del sistema nervioso simpático y parasimpático. Puede ser esporádica o heredarse como parte del síndrome de neoplasia múltiple de tipo 2 u otros síndromes. La causa más frecuente va a ser la causa de hipertensión. Bueno, esta enfermedad va a ser la causa más importante o la causa principal de hipertensión esencial, así se llama. Esencial quiere decir que es dependiente de alguna otra enfermedad que afecta directamente sola y única exclusivamente a eso. En cuanto a la epidemiología, afecta de 2 a 8 de cada millón de personas, es decir, una tasa muy, muy baja. En promedio, el 10% son bilaterales, el 10% son extrarrenales y el 10% son cancerosos. A pesar de ello, los porcentajes recién señalados son más altos en los síndromes hereditarios. La etiología y patogenia, bueno, los feocromocitomas y los parangliomas son neoplasias muy vascularizadas que provienen de células derivadas de tejido paraganglionar, subtipo médula suprarrenal y parasimpático. Va a estar en la médula suprarrenal y el parasimpático va a estar en el cuerpo carotidio o el globus vagal. Aquí es donde normalmente van a estar, aquí es donde se encuentra el feocromocitoma, aquí es donde se va a encontrar en el seno carotidio, son estos, y esto es lo que se ve en aorta, en el núcleo vagal. El cuadro clínico muy grave
se le denomina el gran simulador. Entre los síntomas iniciales van a estar los episodios de palpitaciones, cefaleas e hiperhidrosis. Es decir, suda mucho, le duele la cabeza y siente palpitaciones en el corazón. Después va a tener una sudoración profusa y va a constituir lo que es la triada clásica, que está dada por hipertensión, neoplasia, que puede ser asintomática durante años y algunos tumores han alcanzado algunos tamaños muy grandes. Y lo importante, antes de la persona recibiera los síntomas. Entonces, siempre es importante que antes de que la persona percibiera los síntomas o percibiera el síntoma, estos síntomas ya estaban implantados. Entonces, desde que percibe este síntoma o ustedes detectan que a lo mejor la persona puede tener un febocromocitoma, tienen que enviarlo directamente al médico para que lo atienda. Las crisis catecolamínicas pueden originar insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, arritmias y hemorragia intracraneal. Durante los episodios de liberación de la hormona, que surgen con intervalos muy diferentes, las personas están ansiosas, pálidas y muestran taquicardia y palpitaciones. Y bueno, chicos, de esto de las catecolaminas, sé que es un tema confuso, variado, muchos nombres, muchos procesos, pero ¿les queda alguna duda, algo que quieran repasar? ¿O prefieren leer el artículo y leer las diapositivas de nuevo? Por mí, no, es que siento que más que nada lo difícil son los nombres y términos. El aprenderse todos es lo que yo siento que es lo más complicado. Eso sí, solamente con la práctica y leyéndolo, no hay de otra. Sí, sí. ¿Los demás? Sí, yo igual opino lo mismo. Igual repasando, pues ya ahí se va guardando. Vale, pues. Entonces, A lo mejor, profe, bueno, para mí está difícil ajá, también como ir ubicando las zonas que va diciendo. del cerebro. Ajá. ¿Les gustaría que en la próxima clase les diera una introducción de lo que es el cerebro? O sea, cómo está la anatomía de cada una parte del cerebro. Eso lo vamos a ver hasta el siguiente bloque, terminando todo lo de las hormonas. Pero igual puedo hacer algo muy resumido, como la anatomía de manera general, y ya después lo vemos de manera específica. Si gustan, se los hago para que sepan de qué se habla, porque sí, les estoy diciendo que está en el locus, que está en el núcleo central, que está en la amígdala, pero pues no creo que sepan dónde está todo, ¿verdad? Pues a mí sí me parece, pero bueno, lo que digan los demás. Sí, a mí igual me parece bien. Sí, igual. Vale, entonces, vamos a poner primero acá. Aquí ya les subí un artículo, chicos, precisamente de catecolaminas. Es bastante general lo que hacen las catecolaminas, cómo se producen, está en la médula suprarrenal, cómo es que se producen en la médula suprarrenal, habla sobre su síntesis. Esto léanlo y más en un resumen, les voy a activar la tarea al ratito. Aquí, básicamente sobre todo su proceso, cómo que hacen su efecto, el metabolismo, la activación, la inactivación. Las fórmulas químicas, si quieren anotarlas, anótenlas, pero realmente no me son irrelevantes, yo nunca les voy a preguntar porque ni yo me las sé todas. Lo interesante de aquí sería que se quedaran cómo es el proceso de que se forman las vesículas, cómo es el proceso de producción, cómo es el proceso de metabolización, en dónde van a hacer sus efectos, qué receptores y cómo van a hacer sus efectos y sobre todo cuáles son sus funciones, qué efectos tiene cada una de las catecolaminas que acabamos de ver. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar este artículo, vemos lo de la anatomía de manera más rápida y ya estaríamos continuando con el temario para el día 20 de noviembre, que no sé si sea festivo o no, pero no sé. Pero el 19 vamos a estar viendo lo de este artículo, revisamos sus trabajos y vamos a estar viendo lo que es anatomía. ¿Ok, chicos? Ok. ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. No, yo igual, ninguna. Vale. Entonces, les voy a dejar la tarea, ahí les encargo que se hagan. Por ahí del ensayo me faltan 2 de calificar que los subieron el día de ayer, entonces los voy a calificar y yo creo que para el rato en la tarde ya tienen todas sus calificaciones en la plataforma. Lean el artículo con calma, tienen toda la semana, les voy a dar hasta el día miércoles igual a las 10 de la noche para que entreguen el trabajo.
Las clases las voy a subir, las de ayer y las de hoy, las voy a subir a la plataforma, igual a YouTube, ¿vale? Ahí para que chequen, igual subo todos los enlaces aquí en Classroom para que los estén viendo, por si alguien quiere volver a revisar la clase. Igual las presentaciones se las voy a subir aquí mismo, yo creo, espero que me dé tiempo el día de hoy. Y pues bueno, si no tienen dudas, chicos, dejaríamos la clase hasta aquí. ¿Vale? Ok, está bien. Vale, pues. Entonces Sí, nos profe. estamos viendo la próxima semana. Estudien, repasen y por ahí no se les olvide el trabajo, ¿vale? Sí, profe. Sí. Vale, nos vemos la próxima semana.